Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Simón Insunza, geógrafo del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre. Ya a continuación les voy a presentar una plataforma denominada el Repositorio del Desastre SIGIDEN, que además fue desarrollada en conjunto a Nicole Guerrero, que actualmente es geógrafa y encargada de divulgación y educación de nuestro centro. En términos generales, el repositorio del desastre es una plataforma desarrollada por nuestro centro para visualizar y descargar información recopilada debido a diversos desastres socionaturales que han impactado a Chile desde el año 2023. Particularmente nos enfocamos en dos desastres donde destacan las inundaciones de junio 2023 en la zona del río Mataquito, así como también los incendios urbanos forestales de Viña del Mar y Quilpué a inicios de febrero 2024. A través de esta herramienta del desarrollo de esta plataforma, buscamos establecer lineamientos para la reducción del riesgo de desastre y la preparación comunitaria, apoyándonos fuertemente en lo que es la memoria histórica. ¿Qué es lo relevante de nuestra plataforma? Que en este sitio, en esta plataforma, se podrá acceder a un catastro de información base, que es la información que nosotros recopilamos en terreno, así como también en gabinete, producto de estos desastres. De igual manera, va a estar estipulado el informe técnico que desarrolló el centro a raíz de estos dos eventos. Y una de las principales particularidades es que se va a poder acceder también a un relato, a una narrativa del desarrollo de ambos tipos de desastres a partir de la información que nosotros recopilamos en terreno. Acá se muestra un poco algunas de las fotografías que nosotros logramos recopilar en terreno a raíz de estos desastres, donde comenté que destacaban las inundaciones en el río Mataquito en junio y agosto del año 2023, con énfasis en la localidad de Licantén, ahí en la región del Maule. Y por otro lado también nos enfocamos fuertemente en la zona de Viña del Mar, en el año 2024, principalmente en los sectores de El Salto, Villa Independencia, El Olivar, el Campamento Manuel Bustos, etcétera. Bueno, ahí a modo de contexto, es importante mencionar que los incendios urbanos forestales que ocurrieron en la región de Valparaíso de este año es de los desastres socionaturales más grandes que han impactado a Chile desde el año 2010. Y a la fecha se estiman más de 130 fallecidos producto de este incendio, así como también más de 9.000 viviendas afectadas. ¿Cuál fue un poco la motivación para el desarrollo de esta plataforma? Bueno, nosotros ahí tenemos dos horizontes que un poco movieron nuestras pautas de acción. En primer lugar, hay diversos estudios que establecen que la experiencia y la memoria colectiva ayudan a las personas a adquirir capacidades de adaptación y afrontamiento frente a distintos riesgos y desastres socionaturales. Y que lo más importante es que a partir de la memoria se mejora la confianza en los recursos personales, comunitarios y de igual manera fomenta la capacidad de autogestión al interior de las comunidades, de esta manera contribuyendo a aumentar la resiliencia comunitaria. Por eso nosotros queremos poner a disposición cada uno de los elementos, de las informaciones que recopilamos en terreno, para que el día de mañana obviamente podamos tomar diversas acciones y evitar que amenazas similares produzcan desastres como los que hemos vivido desde el año pasado. Y por otro lado, uno de los elementos también que nos motivó a desarrollar el repositorio del desastre es una de las técnicas que está actualmente en boga, que es principalmente la narrativa de datos o el data storytelling, que es una técnica que combina el análisis de datos con las narrativas y otros recursos más didácticos, más dinámicos, para comunicar los hallazgos de manera efectiva. Y también algunos estudios señalan que esta práctica, la narrativa de datos, se ha vuelto crucial en la ciencia y en la educación, ya que facilita la comprensión y el impacto de los datos presentados y nos permite ir un poco más allá de los típicos papers o informes técnicos que desarrollamos en los centros de investigación. Y a través de esta herramienta también pretendemos llegar a otro tipo de público, entre ellos la comunidad en general. Esos son un poco como los dos tipos de horizontes que actualmente nos mueven para el desarrollo de esta plataforma.
Respecto al análisis geográfico que nosotros utilizamos dentro del repositorio del desastre, bueno, y vamos a explicar un poco con más detalle cuáles fueron los tipos de información geográfica y tipos de análisis que nosotros desarrollamos, pero en el repositorio del desastre, como queremos comunicar los resultados, nos enfocamos principalmente en la visualización de información geográfica a través de visores que establecen, por ejemplo, las áreas afectadas, producto de las inundaciones, por los incendios y de igual manera también algunos catastros que realizamos en terreno. Pero, ¿cuál es quizás como la principal particularidad de nuestra herramienta? Que como mencioné, acá se combina la información geográfica mediante puntos, líneas, polígonos, que nosotros enfocamos principalmente a visualización. Esto se integra también con contenido multimedia, entre ellos audios, videos, fotografías, incluso también registros de prensas y también con las narrativas. ¿Y qué es lo importante acá? Que bueno, nuevamente también algunos estudios sugieren que la narrativa en torno a la visualización de datos motiva a los lectores a actuar según los hallazgos e influir en la toma de decisiones. Es decir, puede empoderar también a las comunidades para poder desarrollar diversas maneras de autogestión, por ejemplo, de autoorganización en caso de nuevos amenazas o riesgos o desastres que puedan ocurrir en los próximos años. Por eso es importante integrar no solo la información geográfica, sino que también incorporar otro tipo de contenido multimedia y narrativa para poder llegar a un público más amplio. Respecto a la problemática trabajada a través de nuestro repositorio, como comenté, nosotros nos queremos basar principalmente en la comunicación de resultados utilizando algunos recursos de sistemas de información geográfica. Y de esta manera, nosotros enfocamos el repositorio a tres tipos de actividades a través de los sistemas de información geográfica. En primer lugar, por ejemplo, se zonificaron las zonas afectadas por las inundaciones y los incendios. Y para eso, desde imágenes satelitales se crearon también algunos polígonos en Shape para facilitar después la comunicación y la visualización de los resultados. Por otro lado, también utilizamos un catastro de infraestructura afectada a través de puntos y para eso utilizamos la aplicación Field Maps, donde básicamente a través de nuestro trabajo en terreno fuimos observando el tipo de infraestructura afectada, así como también el nivel de daño. Y destaca, por ejemplo, infraestructura crítica como hospitales, red vial, paraderos de buses, almacenes, plazas, otro tipo de espacios públicos, etcétera. Y todo ese tipo de información geográfica fue representada a través de puntos. Y otro elemento también importante es que en el repositorio del desastre, como comenté, nos orientamos principalmente a lo que es la visualización de resultados mediante diversas aplicaciones en ArcGIS Online, que vamos a detallar un poco más adelante. Y en la imagen de acá de la derecha podemos observar el polígono de afectación de incendio forestal en Viña del Mar, Quilpué y también algunas zonas de Valparaíso referido al evento de febrero de 2024. Y como comenté también, esto fue obtenido a partir de imágenes satelitales que después nosotros pasamos a formato Shapes en polígono. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra plataforma? Bueno, como comenté, nosotros igual queremos ir un poco más allá en cuanto al público objetivo y para eso también tenemos tres tipos de producto para tres tipos también de usuarios. Y básicamente lo que queremos hacer con cada uno de ellos es generar también algunos datos para la reducción del riesgo, principalmente en línea a la memoria histórica, pero de igual manera la generación de lineamientos y recomendaciones en lo que es planificación territorial, educación, la protección de ecosistemas costeros, etcétera. De esta manera tenemos tres tipos de usuarios objetivos, donde en primer lugar tenemos algunos usuarios técnicos, donde por ejemplo nos referimos a los usuarios que utilizan sistemas de información geográfica al disponibilizar shapes y geodatabases para uso, ahí el uso que se le quiera dar. Por otro lado, también pretendemos llegar a tomadores de decisión y para eso también ponemos a disposición dentro del repositorio el informe técnico que desarrolló Sigiden a raíz también de estos dos desastres. Y también quizás uno de los elementos más importantes tiene que ver con la comunidad, donde nosotros también pretendemos llegar a través de la narrativa de los datos, que resume un poco también cómo fue nuestra experiencia
en terreno. Y ahí cuando muestre un poco como la interfaz de la plataforma, va a quedar un poco más claro cada uno de estos elementos. Ya dentro del software utilizado y también algunos resultados para el desarrollo de, el repositorio del desastre, nos enfocamos en el uso de la herramienta Hub de ArcGIS Online, que permite también un poco incorporar las distintas herramientas de ArcGIS Online y de igual manera también permite incorporar otros elementos que asimilan a una página web. Acá se muestra un poco la interfaz del repositorio del desastre, donde tenemos nuestro banner, una breve descripción y de igual manera hay dos tipos de acceso a la información ante desastres. En primer lugar tenemos un catastro de desastres que se accede a través de dos módulos. Uno referido a los incendios urbanos forestales de Viña, el año 2024, y de igual manera también un módulo específico para encontrar información sobre las inundaciones en el río Maule y Mataquito en junio del año pasado. Y otra particularidad también es que tenemos un visor donde se va a poder acceder a lo mismo, pero está georreferenciado. Cada punto es una zona que fue afectada por desastre y que también actualmente posee datos dentro del repositorio del desastre. Y básicamente estos puntos aluden a las situaciones ocurridas por las inundaciones de 2023, así como también los incendios forestales de 2024. Al acceder, por ejemplo, al módulo de inundaciones, se va a abrir un nuevo apartado que tiene tres ítems. Tenemos el catastro de datos brutos, donde, por ejemplo, disponibilizamos las fotografías, los videos, la información geográfica a través de formatos shapes, KML, geodatabases, etcétera. De igual manera están los registros de prensa. Ahí vamos a ver también más con detalle cuando entremos a ese módulo respectivo. De igual manera está el relato de la emergencia, donde se hace uso de la Story Maps o mapa historia, que permite también contar un relato de algún suceso en particular a través de información geográfica y otros elementos multimedia. Y de igual manera, abajo está incorporado el informe técnico desarrollado por nuestro centro. De esta manera, como comenté, el catastro de datos está más orientado a un público más técnico. El mapa historia está enfatizado a lo que es la comunidad, mientras que el informe técnico con muchas recomendaciones, con muchos datos, está orientado a los tomadores de decisión. Si yo entro, por ejemplo, al módulo de catastro de datos, que es el que está acá arriba a la izquierda, se va a desplegar un nuevo módulo donde van a estar incorporados cada uno de los elementos que señalé anteriormente. Van a ver fotografías que están agrupadas por set, de igual manera información geográfica, donde básicamente van a estar las zonificaciones de las áreas afectadas por los desastres y de igual manera el catastro de datos que les comenté. Van a haber también incorporado videos y más abajo no se alcanza a ver, pero van a estar también algunos audios que recopilamos en terreno, así como también algunos registros de prensa con apariciones de nuestro centro. Es importante mencionar que cada uno de los elementos de, el repositorio, es decir, del catastro de datos, que es este módulo, está alojado en Zenodo. Y Zenodo es un repositorio de acceso abierto que se define de propósito general. ¿Y por qué nosotros utilizamos Zenodo como repositorio? Porque al alojar datos dentro de este módulo, asigna a cada uno de los elementos un DOI, un identificador, lo que motiva la incorporación de datos desde los investigadores del centro hacia el repositorio y lo más importante también es que facilita la cita de cada uno de estos elementos en caso que lo queramos incorporar, por ejemplo, en algún paper, en algún informe técnico, etcétera. De esta manera, desde Hub, hacemos un vínculo a cada uno de los elementos que está alojado en Zenodo. Así, por ejemplo, en fotografía, si quiero acceder, por ejemplo, a las fotografías de los daños en el hospital de Licantén, que está aquí con naranjo,
va a desplegarse posteriormente el módulo de ese nodo, donde van a estar el set de fotografías y también va a estar la metadata de respectiva, es decir, la descripción de esto, y de igual manera va a estar estipulado el DOI y la cita APA en caso que después este elemento se quiera utilizar en algún informe, en algún paper, etcétera. Por otro lado, el segundo elemento de nuestro repositorio tiene que ver con el Story Maps o mapa historia, donde un poco se explicitan las narrativas de los desastres y también se resumen nuestras experiencias en terreno. Pero ¿cuál es la particularidad de este elemento? Es que no solo se estipula un texto como tal, sino que también se acompaña de otros elementos, como por ejemplo visores con las zonas de afectación producto de los desastres. De igual manera se incorporan algunas diapositivas inmersivas. Hay algunos map tour donde nosotros también resumimos el tipo de infraestructura que fue afectada en terreno y también, por ejemplo, en caso que fue afectado alguna zona agrícola, viviendas o algún lugar icónico, que es una herramienta bien interesante porque permite también a la comunidad conocer en detalle algunos de los puntos de afectación, así como también una fotografía y una breve descripción de cada uno de estos elementos. Y de igual manera incorporamos algunos enlaces de noticias, como comenté, así como también algunos videos con testimonios recogidos en terreno y de igual manera algunos videos con recomendaciones por parte de nuestros profesionales e investigadores. Y por último, también, como les comenté, estipulamos cada uno de los informes técnicos que ha desarrollado el centro. Y en este caso actualmente tenemos disponible dos, que corresponde al de inundaciones 2023, así como también los incendios ocurridos a inicio de este año. Y que se describe un poco dentro de los informes técnicos. En primer lugar, hay una caracterización de la amenaza, que es un poco como nuestra principal motivación. De igual manera se explicitan algunos daños en infraestructura y de igual manera está presente algunas experiencias sociales de daños y de igual manera algunas recomendaciones más en profundidad por parte de nuestros profesionales e investigadores. ¿Y qué es lo que se destaca acá? Que las recomendaciones van en distintos ámbitos. Van desde la planificación territorial, la educación, también algunos aspectos de la ingeniería más estructural. Es bien multi e interdisciplinario en este sentido la visión que tenemos dentro de nuestros informes. ¿Cuáles son los siguientes pasos una vez que ya tenemos incorporado tanto los inundaciones como los incendios? El 22 de octubre vamos a lanzar el repositorio del desastre ahí en el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas entre 10:30 y 12 horas. Ahí con el correr de los días vamos a lanzar la respectiva convocatoria, pero van a estar todas y todos invitados. Y de igual manera, una vez que hagamos el lanzamiento con estos dos eventos, vamos a incorporar lo que es el proceso de reconstrucción producto de los incendios, que también hemos tenido algunas experiencias en terreno y la vamos a incorporar dentro del repositorio. Y de igual manera vamos a incorporar nuevos desastres en los que el centro ha investigado, donde destaca, por ejemplo, el aluvión de la quebrada de Macul, que ahí nuestro centro también ha realizado hartas investigaciones. Este aluvión ocurrió en 1993 en la zona precordillerana de Santiago y de igual manera tenemos algunos eventos y estudios, por ejemplo, a la luz del terremoto de Valdivia en 1960, así como también el terremoto y tsunami de 2015 en la zona de Coquimbo. Y de igual manera, quizás la principal particularidad de nuestra plataforma es que vamos a incorporar también los nuevos desastres que vayan ocurriendo de aquí en adelante. Bueno, debido a nuestras características geológicas, geográficas, climáticas y también en ocasiones la planificación territorial omisa ante las amenazas naturales, es muy probable que vayamos viviendo nuevos desastres en los próximos años. Y como les comento, la idea también es poder incorporar cada uno de estos nuevos desastres que vayan ocurriendo con la misma estructura que les mostré anteriormente. Es decir, disponibilizar datos brutos cuando vayamos a terreno, de igual manera generar una narrativa a partir de los resultados y de igual manera también disponibilizar el informe técnico que desarrolle el centro en caso de nuevos desastres. Eh, para finalizar,
volver a mencionar un poco la utilidad del repositorio del desastre y este tipo de herramienta. Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que el repositorio es una plataforma que centraliza información geoespacial, pero también datos en general sobre distintos desastres que han afectado a Chile. Como he comentado durante toda la presentación, actualmente tenemos dos disponibilizados. De igual manera, el repositorio del desastre facilita el acceso a mapas, estudios y recursos sobre áreas afectadas por desastres socionaturales. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Un poco promover la investigación y la toma de decisión informada para la prevención y respuesta en caso de nuevas amenazas a futuro. ¿Y qué es lo que nosotros le damos más preponderancia dentro del repositorio? Es que esperamos también con esta plataforma, con esta herramienta, fomentar lo que es la memoria histórica en las comunidades en caso de nuevas amenazas. Uno de los focos que nosotros tuvimos al comienzo es qué nos hubiese gustado, por ejemplo, contar actualmente en base al terremoto de 1960, que es el terremoto más grande que se ha registrado en la historia instrumental. Entonces, a partir como de esa motivación, ¿qué nos hubiese gustado tener para conocer más de ese evento? Es un poco también que fuimos generando cada uno de estos módulos pensando también que la idea es que esto quede a futuro y se convierta también en un repositorio digital histórico que pueda servir prontamente a las nuevas generaciones para estar más preparadas e informadas en caso de riesgo de desastre. Eso es un poco como el resumen de lo que buscamos con el repositorio y como les comento, están todas y todos invitados al lanzamiento que vamos a realizar el 22 de octubre. Así que eso, me despido. Muchas gracias por su tiempo.